Saludos, Dios les bendiga a todos en esta hora. Que les habla su hermano Leonel Díaz, su siervo del Señor. En esta hora, ¿verdad? Damos comienzo al programa Guerreros de Dios, por aquí por tu podcast La Rosa de Sarón. En este momento tengo el honor y la gratitud de presentar a quien, ¿verdad?, Dios me ha permitido que sea mi esposa, la sierva del Señor, Raquel Ortiz, evangelista del Señor, quien le ha placido a Dios que en este día sea quien traiga la palabra. Así que vamos a orar para presentar esta sección y así pasamos con ella. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de infinita bondad, infinita misericordia, yo te doy gracias, gloria y honra, pues solamente tú te la mereces, Señor. Mira, Jehová, te presentamos esta sección, Señor, estas palabras, Señor, que tú le has dado a Raquel para que ella traiga en este momento, ¿verdad?, en esta hora. Yo te pido, Señor, que seas tú usándola con poder y gloria. Pasa carbón encendido sobre sus labios, Señor. Mira, Padre, que esta palabra llegue, Señor, al lugar al cual tú la has enviado, Señor. Que penetre en los corazones, Señor, y llegue hasta los huesos, Señor. Hasta el tuétano, Señor. Yo te pido, Señor, Padre, todas estas cosas, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Así que, ¿verdad?, sin más que decir, por aquí les presento a mi amada esposa, Raquel Ortiz, y que ella traiga, ¿verdad?, todo lo que el Señor le dio. Dios les bendiga a todos, espero que se encuentren bien en esta hora, ¿verdad? Le damos la gloria al Señor, porque nos ha permitido llegar a, ¿verdad?, predicar la palabra. Yo sé que, pues, él es mi esposo, pero nos gusta trabajar en la obra del Señor. Y así que aquí estamos para predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Así que sin más preámbulo, vamos a buscar en nuestra Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Repito, vamos a la palabra y busquemos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Verdad? Yo sé que muchos conocerán este texto que estaremos leyendo en este día, pero hoy yo te quiero, a través de este versículo, traer mi testimonio, porque quiero que entiendas de las cosas grandes que Dios sigue haciendo y que ha hecho durante este tiempo. Amén. Así que leemos la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Repito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y usted me preguntará: Raquel, ¿por qué tú traes ese versículo? Este es sencillo. Cuando nosotros venimos del mundo a Cristo, a la luz admirable, pues sabemos que las cosas que nosotros en el pasado éramos quedan atrás y Dios hace todas las cosas nuevas, porque antes llevábamos una vida de pecado y ahora vamos a llevar una vida, ¿verdad?, para Cristo, conforme como dice su palabra. Y yo, la primera vez que conocí al Señor fue a la edad de los 14 años, 13 o 14 años, ¿verdad?, que empecé a tener mis primeras experiencias con el Señor. Y pues, entre ellas lo que era el Espíritu Santo y todas esas cosas, ¿verdad? Pero, como, ¿sabes?, no puedo decir cómo ven al fin, porque para eso yo vivía con mi tía, ¿verdad? Mi tía no le servía al Señor, pero ella nos mandaba a la iglesia y nosotros sí le servíamos al Señor. Pero en ese proceso recibí el bautismo de las aguas, ¿verdad? Y muchas experiencias que el Señor me permitió ser como joven, ¿verdad? A veces habían cosas que no entendía, pues porque no tenía la madurez, tenía buenos líderes, pero todavía no comprendía lo que abarcaba ser un buen cristiano y lo que abarcaba tener una nueva vida en Cristo. Yo como joven, ¿verdad?, cristiana hace muchos años, pero juvenil, pues no entendía lo que era la palabra del Señor
así que pensaba que todo era bueno. Y pues entre esas cosas que yo pensaba era buena, pensaba que la música secular era buena, porque no tenía a alguien que me educara. Ahora pues de grande pues entiendo que hay cosas que no podemos escuchar, pues porque como decía Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entre ellas hice otras cosas, ¿verdad? Porque no entendía la palabra, no tenía amplio conocimiento de lo que eran las escrituras. Hasta que llegó un momento en que mi tía pues me mandó de vuelta a vivir con mi mamá, pues me sacó de ese, prácticamente me sacó y me llevó a vivir a casa de mi mamá. En casa de mi mamá nunca nadie le había servido al Señor en ese momento. Pues como no tenía nadie que me llevara a la iglesia, no tenía una iglesia de confianza cerca, pues porque uno se reconoce y uno sabe que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, y uno sabe dónde debe estar. Pues en ese momento pues me puse rebelde porque yo quería estar en mi lugar, en la iglesia donde me estaban llevando, y me puse muy rebelde en mi vida, en mi juventud, ¿verdad? Hacía cosas, ¿verdad? Que mi mamá se dormía y a veces yo me escondía de mi mamá, me iba, entre otras cosas. Y cuando, ¿verdad? A la edad de los 18 años, pues conozco una persona, me voy a vivir con ella, pues decidimos pues ir a la iglesia cada uno, pues decidimos separarnos y pues empezamos a buscar verdaderamente del Señor. Y ahí empecé a entender muchas cosas, ahí empecé a entender los planes que el Señor tenía para mí, el ministerio que Dios me había hablado, que hace muchos años no podía entender, y Dios me lo empezó a hablar. Y ahí empecé a experimentar cosas nuevas en el Señor y empecé a entender qué era bueno, qué me convenía, qué no me convenía en las cosas del Señor, qué me alejaba, qué me acercaba al Señor. Empecé a comprender muchas cosas porque gracias al Señor tengo unos pastores que pues se han encargado hasta el sol de hoy de instruirme en lo que es la palabra, y yo también me he encargado pues de escudriñar las escrituras, ¿verdad? Porque la misma Biblia nos manda a escudriñar las escrituras, porque de ellas parece que está la vida eterna, ¿verdad? También pues yo me he encargado de hacer mi parte, y gracias a Dios le doy pues, porque tengo unos pastores esforzados, ¿verdad? Pues empecé a conocer más al Señor, a acercarme, a experimentar los dones, todas aquellas cosas que abarcaban estar en sometimiento con el Señor. Pero ¿qué pasa? Pues como joven al fin uno anhela, ¿verdad? Tener una pareja, casarse, y como yo veía que pues los jóvenes de mi iglesia pues Dios le estaba dando compañera, pues yo decía, pues Señor, yo quiero mi compañero, porque pues eran jóvenes contemporáneos a mi edad. Y yo dije, Señor, wow, estás dando esto, Señor, yo te oro por, ¿sabes? Oraba al Señor por un compañero. Y ahí yo tenía como de 19 a 20 años aproximadamente. Y le decía, wow, Señor, yo quiero tener un compañero, yo quiero que tú trabajes en mí, y yo también poder tener mi familia y casarme. Pero pues todavía parece que en los planes del Señor no estaba eso. Ignorantemente entré en rebeldía y pues conocí a una persona pues que iba a una iglesia, amiga mía, y pues yo dije, pues me empecé a descuidar en la oración porque empecé a hablar con esta persona y pues me iba descuidando. ¿Qué pasa? En una ocasión Dios le revela a mi padrastro, ¿verdad? Antes de eso había tenido otra experiencia donde pues estuve con otra persona y esa no era, así que pues pasé la decepción y toda la cosa, pero superamos esa etapa. Y pues más adelante pues le estoy orando al Señor por un compañero, pues porque Dios me pudo restaurar y me pude levantar y pude dejar esas cosas pasadas atrás y enfocarme de nuevo en las cosas del Señor. Pero
Pues pensando que esta persona iba a la iglesia y predicaba la palabra del Señor, pues pensaba que todo estaba bien, que todo iba a fluir, que Dios me iba a decir, sí, este es tu compañero. Me hice la idea y me contesté, pero ¿qué pasa? El enemigo siempre nos va a atacar por nuestra área más débil, que son los sentimientos. En mi caso eran los sentimientos. Él ponía en mí pues que me sentía sola, que ya los jóvenes que eran contemporáneos conmigo ya todos estaban casados y lo que quedaban eran jóvenes más jovencitos que yo. Y entre esas cosas pues trabajaba para el Señor, pero me estancaba en eso. ¿Qué pasa? Pues sigo conociendo a este muchacho y en una ocasión Dios le muestra a mi padrastro y me dice, mira, el Señor me reveló que cogieron una foto tuya y te hicieron un brujo. Y yo, Señor, reprenda. Y yo, pues, ignorantemente, yo dije, ¿quién puede tener una foto mía? Hacerme una maldad como esa. Pues, ¿qué pasa? Desde ese momento, mi vida espiritual fue decayendo aún más. ¿Qué pasa? Ya yo estaba cegada con este joven y no me había dado cuenta que este joven ya se había apartado de los caminos del Señor, que ya no le servía a Dios. Cuando yo me entero, pues ya como mi condición era deplorable, espiritualmente hablando, pues yo decido por mi propio pie, pues me voy a vivir con él. Pues porque como Dios no me contesta la petición, porque muchas veces creemos que Dios es nuestro muñeco de trapo y pensamos que Dios nos va a contestar a nuestra forma, a nuestro momento, en el momento que nosotros digamos, cuando realmente no es así, porque la palabra de Dios dice que el tiempo de Dios es perfecto, pero nosotros pues queremos que sea a nuestra manera o para la calle, como dicen por ahí. Pues yo decidí irme a vivir con este joven sin pensar lo que iba a pasar, y yo, wow. Y cuando yo llegué a ese momento, pues sí, me sentí mal, que le había fallado al Señor, pero ya estaba envuelta en toda esa maraña, en toda esa mentira de Satanás. Y pues empecé a convivir con esta persona. ¿Qué pasa? Al principio pues todo era chulo, todo era bien, todo era perfecto. Cuando nos mudamos nosotros solos, pues ahí es que empezó el infierno. Porque ahí me doy cuenta pues que él empezó a tomar. Empecé a encontrar cosas fuera de lugar en su carro y le preguntaba y me decía que no era de él. Pues yo ignorantemente, como la mayoría de mi tiempo he sido criada en el Evangelio, pues ignoraba esas cosas. Hasta que un día, ¿verdad? Cuando ya vivíamos en otra casa, empiezo a ver constantemente ese movimiento de las drogas en cuanto a esa persona. Cuando en algún momento entro a la habitación donde nosotros dormíamos, lo encuentro drogándose. Y él me manda a salir del cuarto y yo salgo. Pues ahí me doy cuenta que él está usando drogas. ¿Qué pasa? Cuando él se da cuenta, empieza un patrón de maltrato psicológico. Como él sabía que yo no iba a volver a mi casa con mi mamá, empezaba a decirme que me fuera, me echaba a la calle, me dejaba afuera, esperaba que yo le suplicara para que yo pudiera entrar.